Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este webinar de Forbis Mazars en México que lleva por título Gestión efectiva de la información de sostenibilidad, retos, mejores prácticas y herramientas clave. En breve les presento a nuestro equipo de expositores, pero antes quiero contarles un poco acerca de Forbis Mazars, una red global que ofrece servicios de auditoría y aseguramiento, servicios fiscales, consultoría y, bueno, una de nuestras líneas de servicios es sostenibilidad justo. Hoy nos acompañan Ushuaia Guadarrama, directora, Andrés Ríos, consultor senior y Valeria Alvarado, consultora. En el transcurso del evento, por favor, háganos llegar sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas para que los vayamos teniendo en cuenta y hacia el final de la sesión podamos retomarlos. También hacia el final de la sesión tendremos una encuesta que les pido por favor que respondan para que podamos mejorar la manera en que llevamos estos eventos para ustedes. Entonces, bueno, yo soy Natalia del equipo de marketing y comunicación y estaré al pendiente de sus inquietudes, comentarios. Entonces, vamos a comenzar. Le doy la palabra al equipo sostenible. Adelante, por favor. Muchas gracias, Nat. Gracias a todos por estar con nosotros. Si pueden pasar a la siguiente slide, por favor. Perfecto. Bueno, pues otra vez, buenos días y gracias por estar con nosotros en este webinar. Vamos a ver estos temas en la agenda. Vamos a tener una pequeña introducción a la gestión de la información. Vamos a hablar sobre presiones externas y algunos temas internos que también vemos como retos. Vamos a también discutir sobre cómo creemos que se ve una correcta gestión de datos según nuestra experiencia. ¿Cuáles son los beneficios de tener una gestión efectiva de los datos de sostenibilidad? Vamos a lo mejor a resumir en datos para no estar repitiendo datos ASG o datos de sostenibilidad. Cuando hablamos de datos nos referimos a eso. Vamos a hablar también de la tecnología como facilitador y de cómo llevar a cabo esta implementación de la gestión, algunas recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. La siguiente, por favor. La que sigue. Muy bien, pues yo creo que lo primero es empezar reflexionando sobre por qué este tema es importante. Y la verdad es que hace tiempo la información que se ponía en los informes de sostenibilidad no era necesariamente puesta bajo el escrutinio de terceros, ¿no? Excepto por algunas pocas empresas que realmente sí se decidían a asegurar algunos de sus indicadores. Y obviamente empresas que a lo mejor ya estaban listadas, que eran parte de índices, etcétera, en donde obviamente sabían que había escrutinio de estas agencias calificadoras, pero realmente muy pocas, ¿no? Entonces, hoy esa realidad pues ha cambiado y esas épocas ya quedaron atrás. No solo el conocer y manejar los datos ASG pues se ha convertido en alimento para la estrategia de negocios en general, ni siquiera solo de sostenibilidad, sino que estos datos serán puestos también bajo esa revisión de uno o más grupos de interés, ¿no? Además de que la cantidad de información que se solicita y la calidad, pues, es ya crucial para tomar decisiones informadas. Cada vez se solicita de más partes o más grupos de interés. Está comenzando a ser una regulación más que una opción, ¿no? Y bueno, esto tiene que, las compañías tienen que asegurar de que estos impactos, riesgos y oportunidades de sostenibilidad están siendo correctamente manejados y que al mismo tiempo esa gestión de esos datos que tienen, pues que están siendo también bien gestionados, ¿no? También sabemos que hay retos a los que las empresas se están enfrentando derivados de todos estos pues, cambios y movimientos que se han estado dando en el mercado. Y por eso es que hacemos este webinar, ¿no? Para concientizar sobre los mismos, porque hemos estado viendo mucho alrededor de las nuevas regulaciones, de los reportes, etcétera, de las verificaciones, auditorías o aseguramientos.
pero pues sí, sobre todo es para dar algunas estrategias que les pueden ayudar a mejorar esta gestión de la información, que vemos que es complejo. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Val, quien nos va a contar un poco a mayor profundidad cuáles son esas presiones externas y retos internos que están alrededor de la gestión de estos datos. Adelante, Val. Muchas gracias. Si le pudieran cambiar a la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Y pues como comentó sí, ahorita hablaremos de presiones externas en la gestión de datos. Es una realidad que las organizaciones cada vez se enfrentan a desafíos más retadores en cuanto a la gestión de datos. Algunos de estos retos de los cuales nos gustaría hablar son la presión regulatoria y exigencia de múltiples estándares. Esto se traduce en una creciente obligación por cumplir diversos estándares, marcos y normas, y esto a su vez a las dificultades de las organizaciones por cumplir con varios de ellos o con su mayoría simultáneamente, añadiéndole a esto la creciente exigencia por aseguramiento externo. También nos encontramos con un mayor escrutinio de grupos de interés, como por ejemplo las evaluaciones de riesgos y oportunidades por parte de los inversionistas, así como las exigencias de transparencia por parte de clientes, empleados, consumidores y todos aquellos relacionados con la cadena de suministro. De manera general, también nos enfrentamos a riesgos de una gestión deficiente de datos, los cuales pueden verse reflejados en aspectos reputacionales, legales, financieros, ambientales y entre muchos otros. Finalmente, queremos mencionar el desafío al que nos enfrentamos, que es la presión del mercado, lo cual se puede visibilizar a través de diversas calificaciones y rankings ESG a los cuales se enfrentan las organizaciones, así como una creciente comparación sectorial. La siguiente slide, por favor. Gracias. Y justamente retomando el tema de presiones regulatorias, aquí tenemos algunas regulaciones y estándares con impacto en México, como lo son las normas de información de sostenibilidad, o mejor conocidas como las NIS. También tenemos las International Financial Reporting Standards, o conocidas como IFRS S1 y S2. También queremos mencionar al European Sustainability Reporting Standard, o conocido como ESRS, y finalmente a la taxonomía sostenible. Lo que podemos ver aquí es que estas regulaciones y estándares presentan distintos enfoques de divulgación, lo cual empuja y hasta cierto grado obliga a las organizaciones a desarrollar sistemas que sean capaces de cumplir con diversas exigencias regulatorias a la vez. Siguiente slide, por favor. Gracias. Siguiendo con este tema de retos, ahora hablaremos de retos internos. Y como podemos ver, la gestión interna de información ESG presenta múltiples desafíos, los cuales afectan la eficiencia y la confiabilidad de los procesos. Como por ejemplo, tenemos múltiples fuentes de información. Sabemos que los datos ESG pueden estar presentes en diversas áreas o diversos sistemas, como lo son recursos humanos, finanzas, proveedores, mantenimiento, lo cual puede dificultar en gran parte su verificación, su integración y su análisis. También tenemos inconsistencias en la calidad y formato de los datos. Esto se refiere a que existen diversos procesos, unidades de medición, criterios de evaluación en los datos ESG, los cuales dificultan y complican su análisis. Otro ejemplo son los procesos de gestión de datos no definidos, pues en muchos casos no existen flujos de trabajo claros o establecidos en los cuales podamos observar cuáles son los procesos de recolección, de validación, de almacenamiento y de publicación de la información ESG. Y esta falta de estandarización es lo que nos dificulta la trazabilidad de la información. Siguiente slide, por favor. Gracias. Un reto significativo que nos gustaría mencionar es el aseguramiento de datos. El aseguramiento consiste en brindar confianza sobre la calidad, integridad y fiabilidad de cualquier tipo de información o proceso, como en este caso los datos ASG.
Algunos de los retos relacionados al aseguramiento de datos que nos gustaría destacar son la falta de preparación. Pues de acuerdo a un informe de Forbes en Centroamérica, el 34% de las empresas en Latinoamérica enfrenta el desafío de almacenar y acceder eficazmente a grandes volúmenes de datos. También tenemos la dificultad en los procesos de aseguramiento débiles, pues muchas organizaciones carecen de controles internos sólidos, lo que dificulta la verificación externa y aumenta el riesgo de errores o inconsistencias. Finalmente, queremos mencionar la baja confiabilidad de datos, pues la presión por reportar puede llevar a publicar datos incompletos o poco confiables, afectando la credibilidad ante stakeholders. Siguiente slide, por favor. Gracias. Específicamente hablando de el panorama de aseguramiento de datos en México, tenemos un estudio de la International Federation of Accountants titulado Estado actual del reportaje corporativo ASG en México. Y aquí queremos destacar 3 cosas sobre este informe. Primero es que menciona que aunque más del 60% de las 148 empresas que analizaron que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores publican información ASG de calidad, solo el 34% de estas incluye una opinión independiente de aseguramiento, lo cual es un porcentaje bajo. También mencionan que industrias altamente contaminantes, como la manufactura, apenas alcanzan un 58% de divulgación de calidad, y solo el 20% de esto presenta un aseguramiento. Finalmente, este informe destaca que muchas empresas mexicanas aún reportan bajo regulación mínima, bajo presión regulatoria mínima, lo cual se puede traducir o entender como divulgaciones muy superficiales y sin métricas claras. Todo esto implica que las empresas mexicanas deberán prepararse para cumplir con estándares cada vez más exigentes que transformarán el aseguramiento de datos ESG de una práctica voluntaria y fragmentada a una existencia de estructura y capacidad de verificación. Siguiente slide, por favor. Y ahora le cederé la palabra a mi compañero Andrés, quien les hablará más sobre la correcta gestión de datos y los beneficios de estos. Muchas gracias, Val. A continuación, queremos responder directamente a la pregunta, ¿cómo se ve una gestión de datos efectiva? Desde nuestra experiencia, hemos identificado 8 características que suelen estar presentes en empresas con una gestión sólida y madura. Todo comienza con algo fundamental, claridad en los roles y una buena gobernanza. Es decir, tener bien definidos a los responsables, ya sean internos o externos, y contar con expectativas claras sobre su participación a lo largo de todo el ciclo de gestión. Ahora bien, esta estructura no funciona sola. Necesita estar acompañada de una coordinación efectiva entre equipos. Todos los involucrados deben estar alineados desde el inicio, entender cuál es su papel y por qué su colaboración es clave para que el proceso fluya. Con esa base, ahora sí pasamos al operativo. Una gestión madura requiere flujos de trabajo bien definidos. Estos flujos facilitan las tareas de recolección, validación y revisión de datos y deben de conducir hacia un sistema centralizado, que en este sistema centralizado es donde nosotros vamos a poder ir recolectando toda la información, revisar que esté siendo consolidada, organizada, que sea trazable y lista para ser gestionada. Una vez que los datos están dentro de nuestro sistema de gestión, entra una parte crítica, la calidad. Aquí se necesitan mecanismos rigurosos de validación que detecten errores o inconsistencias y permitan hacer observaciones puntuales de cada etapa. Ahora, pensemos en el cumplimiento regulatorio. La mayoría de las organizaciones tienen que reportar bajo varios marcos y estándares. Por eso, es clave contar con un buen mapeo de indicadores que permita cruzar información y simplifique, evidentemente en la medida de lo posible, porque sabemos que esto es algo complejo de llevar, pues el proceso de reporte, ¿no? Y claro, todo esto es muy difícil de lograr sin tecnología. Contar con herramientas robustas que permita automatizar procesos,
dar seguimiento en tiempo real e integrar todo el ciclo del dato ESG desde su origen hasta su publicación. Y para cerrar, hay un aspecto que a veces se pasa por alto, pero es indispensable: la adaptabilidad. El entorno de sostenibilidad cambia constantemente y ustedes lo saben. Es por eso que los equipos deben de mantenerse actualizados, tener procesos flexibles y, muy importante, invertir continuamente en su capacitación. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Gracias. Aunque gestionar datos ESG puede ser retador, hacerlo bien abre la puerta a beneficios concretos para la organización. El primero de ellos es clave. Garantiza el cumplimiento regulatorio y facilita la preparación para auditorías. Cuando los datos son precisos y verificables, los riesgos de incumplimiento bajan, y enfrentar una revisión regulatoria ya no es motivo de estrés, sino un proceso manejable. Ahora, esto no solamente se trata de cumplir. Tener datos confiables impulsa la toma de decisiones informada y una gestión de riesgos mucho más efectiva. Esto permite planear estratégicamente, conectando los objetivos de sostenibilidad con la resiliencia y el crecimiento a largo plazo del negocio. Ahora, pensemos en los grupos de interés. La transparencia y la calidad en los reportes construyen confianza, con inversionistas, clientes, reguladores, colaboradores, etc. Y esa confianza se traduce en cosas muy reales: mejor acceso a capital, el fortalecimiento de la marca y mayor retención del talento. Además, una buena gestión de datos puede hacer más eficiente la operación. Con información detallada, es posible identificar y corregir ineficiencias, por ejemplo, en el consumo de energía o en la cadena de suministro, lo que genera ahorros reales y mejora el rendimiento de los activos. Así que podemos resumir estos beneficios en que gestionar bien los datos ESG no solamente cumple con lo externo, sino que también impulsa el valor interno y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora estaremos entrando a la sección de tecnología, donde hablaremos de cómo esta puede convertirse en un gran facilitador para la gestión de datos. Como ustedes saben, gestionar datos ESG no es tarea sencilla, y de hecho cada vez se vuelve más compleja. En muchos casos, las herramientas manuales como las hojas de cálculo ya no alcanzan para cubrir el trabajo ni la velocidad que se necesita el día de hoy. Frente a este reto, la tecnología ha dado un paso adelante. Hoy existen plataformas especializadas en gestión de datos que permiten, por ejemplo, centralizar la información desde múltiples fuentes, automatizar procesos y generar reportes con mayor rapidez y consistencia. El resultado de esto: que las organizaciones ganan agilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta. Y eso se traduce en beneficios muy concretos: procesos más eficientes, decisiones mejores fundamentadas y estrategias sostenibles más potentes. La siguiente, por favor. Gracias. En esta slide queremos mostrarles algunas de las funcionalidades clave que ofrecen las plataformas especializadas en la gestión de datos ESG. Empezando por el principio, la recolección e integración de datos. Estas herramientas automatizan la captura desde distintos sistemas internos, como pueden ser ERPs, plataformas de recursos humanos, entre otros, y también permite ingresar información desde fuentes humanas. Todo esto facilita una colaboración fluida entre áreas, agilizando el intercambio y revisión de datos dentro de un entorno seguro y controlado. Otra funcionalidad muy valiosa es la gestión y centralización. Las plataformas concentran toda la información ESG en un solo lugar, de manera ordenada, trazable, con acceso a sus históricos, a sus evidencias y todos los documentos de respaldo. Ahora, si pensamos en el cumplimiento normativo y la generación de reportes, muchas plataformas ya incluyen plantillas alineadas con marcos globales, como puede ser GRI, SASB, entre otros. Esto facilita mucho el trabajo de cumplimiento y de preparación de informes, y en varios casos estos reportes se generan de forma automatizada a partir del flujo de datos que la propia plataforma va recolectando. En cuanto al análisis, estas herramientas ofrecen tableros en tiempo real para poder monitorear los indicadores, detectar desviaciones y evaluar el desempeño de forma ágil.
Otra funcionalidad crítica es la trazabilidad. Todo queda registrado dentro de la plataforma, desde los cambios realizados hasta quién los hizo, lo que es clave para facilitar las auditorías y asegurar la integridad de los datos. También es importante mencionar que muchas de estas plataformas tienen canales activos de soporte y de actualización. Escuchan la retroalimentación de los usuarios y adaptan sus funcionalidades para responder a necesidades reales del negocio. Y por último, algunas soluciones ya integran capacidades avanzadas con inteligencia artificial, como la predicción de tendencias, evaluación de riesgos o incluso la automatización de tareas complejas. Todo esto en conjunto, estas funcionalidades, hacen que la gestión de datos no solamente sea más eficiente, sino también robusta, trazable y preparada para evolucionar. Y para aterrizar todos estos conceptos, a continuación queremos mostrarles un ejemplo real de cómo funciona una de estas plataformas. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, esta es una plataforma líder que probablemente muchos de ustedes ya conocen, Workiva. Workiva tiene un módulo especializado en sostenibilidad que acompaña a las organizaciones desde la recopilación de datos hasta su inclusión en los reportes. En esta plataforma, el proceso se organiza en 3 grandes pasos que pueden ver ahí. El primero es la recolección de datos. Aquí el equipo de sostenibilidad prepara sus métricas, las alinea con los estándares que ellos han seleccionado, asigna responsables, ya sea sistemas fuente o personas, y define la frecuencia con la que desea recopilar cada dato. Luego, a través del sistema de tareas de Workiva, se hacen envíos masivos a los responsables, especificando qué información deben proporcionar y qué evidencia deben adjuntar. Esa evidencia queda anclada directamente al dato para facilitar su consulta y verificación. Después entra el proceso de revisión. Cada dato pasa por uno o más aprobadores asignados y todo esto puede monitorearse en tiempo real, viendo cómo se va complementando la información. Una vez recolectada y verificada esta información, se centraliza en una funcionalidad clave que ellos llaman ESG Program, que es la que está en medio. Este componente del módulo actúa como el cerebro operativo, consolida todos los datos y permite utilizarlos de múltiples formas, ya sea para generar reportes, dar seguimiento a estándares, alimentar dashboards, entre otros. Todo esto desde un solo lugar. Y lo más potente de esto es que el dato puede fluir automáticamente desde su origen hasta el reporte final, sin necesidad de copiar, de pegar, de enviar correos, etc. Esto elimina cuellos de botella y reduce la carga manual. Nosotros que trabajamos con esta plataforma con nuestros clientes, hemos visto beneficios muy concretos. Se reducen los tiempos de entrega, las auditorías se vuelven mucho más simples y los equipos pueden enfocar su tiempo en analizar la información en lugar de solo prepararla. Este es el poder de una plataforma dedicada de gestión de datos. La siguiente, por favor. Para cerrar esta sección de tecnología, queremos dejarle 2 ideas clave. La primera es, ¿cómo saber si mi organización ya está lista para una plataforma dedicada de gestión de datos? Por supuesto que esto varía, pues depende del contexto de cada organización, pero hay algunas señales que pueden ayudar a evaluar si estás en ese punto. Por ejemplo, si gestionas más de 30 indicadores, si recopilas información con frecuencia alta, si tu proceso de reporte tarda más de 12 semanas, si trabajas con 2 o más estándares, si trabajas con múltiples ubicaciones, si tu estrategia de ESG es particularmente compleja o si necesitas que tus reportes sean verificados por un tercero externo. Si una o varias de estas situaciones te suenan familiares, es probablemente porque sea momento de considerar una plataforma especializada. Ahora, el segundo punto. ¿Qué implica adquirir e implementar una herramienta de este tipo? Primero, es fundamental tener en orden todo lo básico. Las métricas definidas, la gobernanza clara, los equipos con experiencia, los manuales de operación, porque la plataforma te va a exigir tener todo esto listo para poder migrar e integrar la información correctamente. Después viene el proceso de evaluación de plataformas. Aquí entran preguntas como ¿qué necesito realmente? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Qué están usando las empresas similares a la mía, ya sea por tamaño o por sector? Y una vez que se tenga elegida la plataforma, hay que contemplar un tiempo de implementación. En nuestra experiencia,
Esto puede ser de entre 2 a 5 meses, dependiendo de la complejidad y del uso que se le quiera dar. Y por último, viene el proceso de adaptación. Esto incluye capacitar a los equipos, hacer pruebas, realizar ajustes y acompañar a los usuarios en su curva de aprendizaje. En resumen, estos 2 puntos, saber si estamos listos y entender qué implica la transición, son clave para prepararse correctamente hacia el uso de una plataforma dedicada. Gracias y podemos continuar con UCI. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, pues ya con toda la información que han compartido Val y Andrés sobre la gestión de información, vamos a pasar a la última parte del webinar, que tiene que ver con algunas, 9 puntos específicos que nosotros hemos visto y que según nuestra experiencia pueden ayudar a mejorar la gestión de la información de sostenibilidad o los datos ASG. La que sigue, por favor. Seguramente reconocerán ustedes algunas de estas y si no, bueno, pues esperamos que sean de mucha utilidad para ustedes, que sabemos que están teniendo que gestionar esta información a veces por primera vez. Una cosa que a veces se toma o se da por sentado es la parte de involucrar y capacitar al liderazgo. La realidad es que yo creo que no es ningún secreto que la alineación del liderazgo es clave para este tipo de proyectos, ¿no? Que son tan importantes y para que avancen. Muchos de nuestros clientes tienen problemas con este punto, pero poco a poco la alta dirección se ha dado cuenta de que es un tema al que no se le puede dar la vuelta, ¿no? Y lo que nosotros proponemos en general en este punto es acercar la información en términos que la alta dirección entienda y con la que empatice. Por ejemplo, hay que pensar de qué manera afecta o beneficia a la compañía gestionar esta información adecuadamente o qué implicaciones tiene a nivel negocio. Igual si tenemos que hablar, por ejemplo, a veces si estamos en el equipo de sostenibilidad y necesitamos hablar con gente de finanzas, lo ideal será que hablemos en temas o en un aspecto, en un nivel financiero, ¿no? Cuando hablemos quizás de los riesgos y de las oportunidades, de los ahorros, de los costos que podría llegar a tener, de la afectación al flujo de efectivo, si es que hay, por ejemplo, impuestos ecológicos que hay que pagar, que no se tenían contemplados, que pueden afectar, ¿no? Es decir, concientizar a la organización desde el lugar que cada uno esté y a la alta dirección en particular, en términos que ellos comprendan y a los que les hagan sentido y que escuchen. El segundo punto es desarrollar objetivos claros para los datos ASG. Hemos visto muchas veces en organizaciones muchos indicadores, ¿no? Muchísimos indicadores que se recopilan y lo importante ahí es realmente sentarse, detenerse y pensar, ¿qué sentido tiene contar o recabar más de 300 indicadores si no sabemos qué propósito están cumpliendo? Obviamente recabar información y tener la información es importante, pero recabar información por recabarla finalmente termina por ahogarnos en datos. Y lo importante es tener bien identificados cuáles son esos objetivos que queremos cumplir con los datos que estamos recopilando. Por ejemplo, tenemos que cumplir con una regulación, donde hay que dar ciertos indicadores específicos, o, perdón, hemos identificado riesgos o oportunidades que queremos mitigar o aprovechar en el caso de las oportunidades, ¿no? Es decir, sí realmente pensar qué objetivo tiene tener esta información, cómo nos va a ayudar también en nuestra estrategia, por ejemplo. Por otro lado, está el evaluar el estado actual de la información e identificar brechas, ¿no? Si ya tenemos definidos estos objetivos para los datos, nos da esa posibilidad de evaluar si la información que estamos recabando realmente cumple con nuestros propósitos. Si no es el caso, entonces quizás hay que recopilar otro tipo de información, ¿no? O encontrar la información de otra manera, ¿no? Y esto nos ayudará a identificar esas brechas, ¿no? Entre nuestros objetivos y la información con la que disponemos
y nos puede dar mayor detalle de las acciones que tenemos que llevar a cabo para obtener la información tal y como la queremos y para que cumpla realmente con nuestros propósitos. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí lo que sigue, otro punto, sería limpiar y ordenar los datos ASG. Obviamente, a partir de que empezamos a gestionar la información, yo creo que nos damos cuenta muy rápidamente de que hay que limpiar la casa, ¿no? O sea, es muy probable que haya cosas que no son útiles ya, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a esta limpieza, que a veces nos puede parecer un poco ociosa, pero la realidad es que dedicarle este tiempo a ordenar, a documentar también flujos de información, desde dónde viene la información, por dónde pasa, etcétera, sí consume tiempo, pero la verdad es que al final ayuda a hacer el proceso mucho más eficiente y ligero y aporta claridad, además de eliminar ruido innecesario, ¿no? No sé si les ha pasado que tienen a lo mejor la pantalla de su computadora llena de documentos en los que están trabajando y la verdad es que da paz cuando se limpian, ¿no? Y entonces te queda como solamente las cosas a lo mejor en las que actualmente estás trabajando, etcétera. Entonces realmente pueden parecer cosas que no tienen un valor, pero tienen muchísimo valor a la hora de gestionar la información y de ahorrarnos tiempo para saber en dónde están las cosas, etcétera. Otro punto importante es establecer una gobernanza sólida y fomentar la colaboración entre equipos. Muchas veces en el trabajo que tenemos con clientes vemos que hay responsabilidades no asignadas. Y hasta cierto punto es normal si apenas estamos comenzando a reportar, por ejemplo, bajo nuevas regulaciones, o es la primera vez que lo estamos haciendo de manera voluntaria. Hay veces que los roles se van tomando un poco sin querer, porque toca, porque no había nadie más, etcétera. Y en realidad creo que sí es muy importante en nuestra experiencia que se reflexione sobre quiénes son las personas ideales para recabar la información, para revisarla y sobre todo, pues que también haya ese reconocimiento por el trabajo adicional que se hace, ¿no? Muchas veces estas personas no necesariamente están familiarizadas con estos temas, entonces empezar a pedirles esta información, pues sí les lleva a lo mejor un poco de tiempo comprender y hay que tomarse también el tiempo para explicar para qué se usa, por qué es importante, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante también que se considere que estas personas que estamos definiendo desde el inicio y que estamos definiendo como parte de la gobernanza de la información y en general de sostenibilidad, van a ser personas que pueden ser aliadas o definitivamente detractoras, que obviamente lo ideal será que las tengamos del lado de los aliados, para llevar a cabo esa estrategia integral de sostenibilidad y es central hacerlos partícipes y que realmente se sientan dueños del proceso y no como que yo solamente te doy información, pero en realidad no entiendo nada de lo que estás haciendo, ¿no? Ni sé para qué me lo pides, etcétera. Definitivamente no hay sostenibilidad en silos. Entonces es muy importante también este paso. Otro tema que ya obviamente nos habló con mucho mayor detenimiento Andrés es aprovechar la tecnología, ¿no? Yo creo que en este momento ya hay muchas plataformas, hay varias plataformas para gestionar la información de sostenibilidad y que sí son sumamente útiles para facilitarle la vida a la organización, ¿no? Lo ideal es que cada empresa identifique cuáles son esas opciones que hay en el mercado. No todas las opciones necesariamente son la ideal para nosotros, entonces sí hay que tomarse el tiempo de identificar, a lo mejor influir también al equipo de TI en esas decisiones, porque muchas veces también ocurre que los procesos avanzan, ¿no? De parte de un departamento, por decir algo, de sostenibilidad o de finanzas, y a la hora de la hora resulta que no se cumple con las funciones de seguridad que la empresa requiere, por ejemplo, o que no tiene la conectividad que se requiere. Entonces, esos temas también son muy relevantes a socializar con el resto de la organización que tiene que ver con el tema, ¿no? Obviamente tienen que ser plataformas que se adapten a sus necesidades,
a su presupuesto, ¿no? Y realmente accionar ese plan para que lo puedan utilizar. Yo creo que seguir usando Excel como método de recopilación y de documentación de lo que se está haciendo en información de ASG muy pronto será inviable, entonces sí es muy importante que este punto también se tome en cuenta. Obviamente no solamente hay sistemas, la tecnología va más allá de los sistemas, hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden automatizar procesos, usar robots para automatizar estos procesos, ¿no? Por ejemplo, de recopilación de cierta información directamente de las fuentes. Por darles un ejemplo, un robot podría jalar el recibo de luz o el recibo de agua directamente de la fuente sin tener que pasar a lo mejor por un humano y después ya simplemente habría una revisión, ¿no? Un control de un humano para asegurarse de que la información sí se trasladó adecuadamente. Entonces, estas cosas pueden reducir tiempos, ¿no? Para las personas de sostenibilidad o las personas que gestionan esta información, no necesariamente van a ser las de sostenibilidad. También en este momento ya hay muchas personas involucradas y pues van a disminuir errores, ¿no? Definitivamente usar la tecnología en este momento para los temas de sostenibilidad es muy importante y cada vez se convierte en más importante, ¿no? Hay que recordar que la información de sostenibilidad se está equiparando con la información financiera y probablemente para las empresas con las que trabajamos, el decirles, vas a trabajar tu contabilidad en un Excel, sería como, o sea, se reirían, ¿no? Entonces hay que pensarlo de esa manera y obviamente si queremos equiparar el nivel y si esta información va a ser asegurada, etcétera, pues vamos a requerir de otro tipo de sistemas también. La siguiente, por favor. Muy bien, pues estamos llegando ya casi al final y aquí vamos a hablar sobre otros 3 puntos. Por un lado está la calidad de datos, la verificación y la mejora continua. Entonces, muy importante que si apenas estamos empezando en este proceso, desde el inicio, empezamos a proteger y mejorar la calidad de nuestra información. O sea, si apenas estamos comenzando, es el momento ideal para asegurarnos de que tenemos todo bien justificado, bien documentado, por qué estamos utilizando esta estimación y no esta, de dónde estamos sacando los datos, ¿no? Que no se quede en la memoria de la persona de mantenimiento o en la persona de recursos humanos, etcétera, sino que realmente todos estos procesos estén bien documentados, que haya evidencias de lo que estamos haciendo para que la calidad de la información sea alta, ¿no? Y que cuando haya estos procesos de verificación, no solamente haya, por ejemplo, verificaciones externas, sino aprovechar y a lo mejor hacer auditorías internas, poner controles internos, ¿no? Porque eso también muchas veces falta. Quién pone la información, quién revisa la información, a veces hay 2 o 3 controles dependiendo, ¿no? De las capacidades de la organización y de cómo esté configurada, pero es importante tomar en cuenta estos procesos, ¿no? Otra cosa que podría incluir aquí es, por ejemplo, tener un manual de información de sostenibilidad, de reporteo, cosa que muchas veces no se tiene porque cada organización, a pesar de que obviamente hay una estandarización de los indicadores a partir de diferentes estándares, etcétera, como SASB o GRI, la realidad es que la manera en la que se llega al indicador sí puede variar entre organizaciones, muchas veces varía. Entonces, es importante y es muy útil tener un manual en donde se explique a las personas que van a venir o si la persona que ahorita se dedica a eso y luego cambia de puesto, que quienes vengan tengan esa información disponible, que sea sencillo pasar ese proceso a otra persona y que no sea como ahora tengo que investigar y rehacer y reinventar la rueda, ¿no? Entonces, muy importante también que consideren esa parte. Ese es un súper tip que les pasamos y que es necesario que se vaya haciendo. Ahí se pueden quedar a lo mejor documentadas también esas estimaciones, qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, muchos sitios o muchas plantas o que queremos decir, bueno, en esta planta hay este caso en particular, en este lugar hay esto. Entonces ahí se van quedando como documentados todos
pues las nuevas estimaciones y ahora ya se puso medidor, bueno, a lo mejor la estimación ya no va a funcionar y va a ser medidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante considerar esto, también nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar problemas cuando ya haya una verificación externa. Después, otro punto es construir una hoja de ruta a largo plazo, ¿no? Entonces, y aquí no nos referimos específicamente como a la gestión de los datos, sino a ahora qué hacemos con ellos, ¿no? Y porque muchas veces, y es algo que obviamente siempre hay que reflexionar, reportar es importante porque habla de la transparencia que tenemos con nuestra información, lo bueno y lo malo, pero también creo que al final los datos son una fuente para poder construir una estrategia sólida, para poder construir objetivos claros, para poder definir acciones que sean realmente estratégicas, ¿no? Para su organización y no estar dando tiros por todas partes. Entonces, súper importante también considerar este punto de utilizar la información, ¿no? Pues para algo que es muy valioso, ¿no? Y por eso también la gestión tiene que ser más sencilla, más ligera para los equipos y por eso todos estos tips, porque al final lo importante, al fin y al cabo, es cómo estamos gestionando y mitigando o aprovechando los impactos, riesgos y oportunidades, ¿no? De sostenibilidad. Y si todo el tiempo lo estamos pasando en dónde dejé este dato y quién me va a dar esta información, etcétera, queda poco tiempo para el resto, ¿no? Entonces, es importante que esto se maneje de la manera más sencilla posible para que los equipos que están a cargo de esto también se puedan dedicar a la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que al fin y al cabo es el objetivo, realmente modificar el modelo de negocios para que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Y por último, tenemos integrar la sostenibilidad en la cultura organizacional, que no es nada nuevo. Yo sé que no es algo nuevo, sé que se ha dicho muchas veces, pero no por eso es menos importante. La sostenibilidad debe ser transversal a la organización, no es el departamento de sostenibilidad, si es que existe únicamente, ¿no? Ellos van a ser un grupo de personas que a lo mejor funjan un poco más como project managers, quienes conecten una cosa y otra, quienes al final tengan toda esta gestión de la data, pero no puede ser que solamente el equipo de sostenibilidad esté en el tema. Esto tiene que ser un pensamiento estratégico de todos en la empresa, ¿no? Que todos estén teniendo en la organización, que se tenga constantemente en mente cómo podemos hacer de nuestra organización una organización más sostenible, ¿no? Y obviamente estar pensando cuando iniciemos proyectos, a lo mejor, oye, esto, ¿de qué manera contribuye? O cómo nos afecta, ¿no? En términos de sostenibilidad, es rentable a largo plazo realmente poner una planta en ese lugar que a lo mejor tiene muchas inundaciones según nuestros datos, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante que haya ese elemento transversal de la sostenibilidad y bueno, sin duda alguna, la transparencia al interior de nuestra organización pues fomenta esta confianza y conciencia en el rol que cada uno juega en este tema. Y estamos convencidos de que solo a través de la colaboración y la integración de la sostenibilidad a la cultura organizacional es que realmente los datos y la gestión de los datos ASG cobra vida, ¿no? Entonces, muy importante estos puntos. Por nuestra parte es todo. Hemos terminado nuestra presentación. Esperamos que haya sido un webinar enriquecedor para ustedes y si tenemos tiempo vamos a pasar a la a la sección de preguntas y respuestas. No sé ahí si nos puedes ayudar, Nat. Sí, claro que sí. Vamos con algunas preguntas que tenemos por aquí. La primera de ellas dice así: ¿qué tipo de evidencias se requieren en una auditoría de la información de sostenibilidad? Si quieren, Andrés y Uzi, respondo esa pregunta. De manera general, serán necesarias evidencias que respalden la veracidad
integridad y la consistencia de los datos. Estas evidencias se pueden categorizar de diversas maneras. Por ejemplo, evidencias tecnológicas, como datos extraídos de sistemas de gestión. También registros de dispositivos directamente, como lo podrían ser medidores, por ejemplo. En cuanto a evidencias documentales, siempre es bueno contar con políticas, manuales o procedimientos actualizados, así como registros históricos o reportes. Y también existen las evidencias observacionales, por así llamarlas, que podrían ser directamente visitadas en el sitio, entrevistas a los colaboradores o líderes y declaraciones directamente de los equipos. No sé si respondí la duda o si alguien quiere complementarla. No, todo bien. No sé si quieras, si hay más preguntas, ¿no? Sí, vamos con otra pregunta que dice así. En breve se las comparto. Enfrentamos mucha resistencia para obtener presupuesto para tener un sistema para sostenibilidad. ¿Qué recomiendan para explicarle a la alta dirección por qué se justifica la inversión? Si quieres, yo tomo esa, Nat. Yo creo que nuestra recomendación es enfocar el valor no en la parte de cumplimiento, sino qué le va a traer al negocio. Y creo que hemos explicado muchas de las cosas que son los beneficios, ¿no? De una correcta gestión de ESG. Y algunas ideas que se me vienen a la mente es, primero, comentarles que el proceso ya es costoso, ¿no? A lo mejor no económicamente, pero sí en tiempo, en reprocesos, en el desgaste del equipo, ¿no? Todos estos al final son costos que están presentes ahorita en la forma en la que están llevando la gestión de datos. Segundo, yo les diría que la plataforma no solamente a lo mejor sirve para, de nuevo, para el cumplimiento o el reporteo, sino para decisiones más informadas, ¿no? Lo que decíamos que la eficiencia operativa, por ejemplo, cuánto estamos consumiendo de energía eléctrica, a lo mejor ahorita no tenemos manera de saber exactamente o detalladamente en qué ubicaciones estamos gastando más luz, ¿no? Y el por qué. Entonces, explicarles que no solamente nos va a ayudar a reportar, sino a entender nuestro negocio. Y tercero, creo que esto es pues, muy importante, es que pues si estamos a punto de llevar nuestro proceso de reporteo, nuestro proceso de cumplimiento, y va a haber una revisión externa, una auditoría, realmente es un proceso muy complicado, muy desgastante, y una herramienta pues va a facilitar toda la trazabilidad, todo el archivo, todo, todas las evidencias requeridas, ¿no? Y pues obviamente esto al final fortalece la credibilidad de la empresa. Entonces, otra recomendación que les podría dar es que puedan ver qué están haciendo empresas similares a ellos, ¿no? Y qué es esa dirección que ellos han tomado y que vean que no se trata de un lujo, sino de una tendencia estratégica que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Que ellos puedan entender que el mercado está avanzando, que el mercado está cambiando y que pues la adaptabilidad es importante en este tema. Eso es lo que pudiera hablar sobre esta pregunta. Muchas gracias, Andrés. Vamos con otra pregunta. ¿Se pueden automatizar estos procesos de reporteo para evitar errores? Esa si quieres yo la tomo, Nat, y un poco lo mencionamos en el webinar que sin duda se pueden automatizar procesos, ¿no? Desde tecnología básica, o sea, lo que ya contamos, hasta cosas más sofisticadas, ¿no? Como las que nos ha contado Andrés de tecnología, etcétera. Y puede ser desde automatizar una hoja de Excel con una base de datos, con una fórmula específica que esté bien explicada, etcétera, hasta cosas ya súper, mucho más complejas, ¿no? O ni siquiera complejo, sino avanzado, porque no necesariamente es complejo, como lo que les comentaba de la automatización de procesos por medio de robots, ¿no? Que
que suena muy complicado, pero en realidad son procesos que pues ocurren con frecuencia ya en las organizaciones y que realmente son a veces procesos muy repetitivos, como este ejemplo que les daba de estar recopilando los recibos de CFE, por darles un ejemplo, y estar capturando, ¿no? Pues una persona quizás no necesita estar haciendo eso se puede hacer de manera automatizada. Se eliminan muchos errores porque pues no es necesariamente alguien que está poniendo sus deditos y a lo mejor que se le va un número o se equivoca en algo, ¿no? Sino una máquina que está leyendo información desde un archivo en PDF, ¿no? Entonces, sin duda, eso se puede hacer y sí se eliminan errores. Y bueno, pues ya cuando hablamos de cosas más complejas, ¿no? Como una plataforma completa, se automatizan muchas cosas, ¿no? Desde el seguimiento a los estándares, por ejemplo, que pueden estar directamente en la plataforma tecnológica, como las notificaciones a quienes tienen que aportar información, ¿no? Como hacer el 60 o 70% de tu informe casi que esté listo, ¿no? Que eso también es otra parte, el redactar el informe a veces eso lleva tiempo. Más bien muchas veces, todas las veces lleva tiempo cuando se hace de manera manual. Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden automatizar. Hay algunas de estas plataformas que tienen el texto y cuando tú metes los datos a tu, digamos, base de datos centralizada, el informe se actualiza, ¿no? Lo cual para la gente que se dedica a la sostenibilidad y a hacer informes, pues puede ser magia y obviamente tiempo salvado y dinero salvado sin duda alguna y evitarse errores, por supuesto, en los informes, ¿no? En lugar de tener que estar yendo y viniendo y comparando y versiones y etcétera, etcétera, ¿no? La versión 1 y la versión 2, versión final, 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 etcétera. Entonces, sin duda alguna, toda la tecnología también nos ayuda a eliminar este tipo de errores que pues son humanos, ¿no? Y es normal. Pero bueno, pues eso es lo que puedo decir sobre ese punto. Muchas gracias, Ushuaia, Andrés, Valeria. Pues hemos llegado al final de nuestro evento. Para nuestro público aquí está el correo electrónico de cada uno de nuestros ponentes y también el correo contacto.mx@forbismasarts.com, donde pueden compartirnos sus inquietudes, comentarios, complementos. Por favor, vamos a lanzar la encuesta en unos momentos, entonces antes de irse nos ayudaría muchísimo que la respondieran. Y bueno, los invito a estar al pendiente de nuestros próximos eventos. En nuestras redes sociales publicamos esa información. Forbis Mazars en México en LinkedIn, también en nuestro canal de YouTube pueden encontrar las grabaciones de webinars que hemos tenido anteriormente. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Nat. Hasta luego.